Vamos a buscar unos textos de la palabra del Señor. Os voy a leer salteados porque todos conocemos la historia. Vamos a ir a un pasaje muy importante, ya que es la anunciación, ¿verdad?, del arcángel Gabriel a María. Y ruego por favor que estén atentos la iglesia, mi iglesia del monte. Le voy a pedir que escuche. Amén. Es muy importante que escuchen para que reflexionen conmigo esta escritura. Amén. Leemos pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Lucas capítulo 1. Dice así: y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Tremendo y maravilloso mensaje que recibe María. Pero hermano, María no recibió únicamente ese mensaje, sino que recibió otro mensaje de parte de Dios en boca de un anciano llamado Simeón, cuando Jesús fue presentado en el templo conforme a la ley. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: ahora, Señor, tu promesa está cumplida, ya puedes dejar que tu siervo muera en paz, porque he visto la salvación. Y atención, y una espada traspasará tu misma alma. Amén. Este mensaje tiene un título que es Traspasados, pero no despojados. Fijaos bien, hermanos, Dios le ha dicho a María que una espada va a traspasar su alma. A pesar de ser obediente y de ser fiel y de cumplir con la misión que se le impone, pese a ello, una espada traspasará su misma alma. Porque también los muy favorecidos por la gracia de Dios son traspasados. También los más bienaventurados como María, a veces también son los más traspasados. Pero yo quiero preguntar hoy a mi iglesia, ¿qué espada es aquella que tiene autoridad para literalmente traspasar el alma de esta mujer que le ha dicho un sí a Dios? Todos lo sabemos, hermanos. La espada que destrozará, que desgarrará a María, es la espada de la cruz, en la que su Hijo, el Señor, será traspasado. La espada será el dolor que le va a provocar contemplar el maltrato y la muerte tan cruel de su Hijo. Porque pienso, hermanos, ¿habrá un dolor más intenso que aquel que es ocasionado por el dolor de nuestros hijos? ¿Habrá un dolor tan profundo, con un sentimiento de impotencia que embarga las entrañas, que el de contemplar cómo sufren los que tú tanto amas, sin poder hacer nada? Los desprecios que le dan a tu hijo son también desprecios para ti. Los insultos que recibe también te duelen a ti. Tú puedes ser capaz de soportar todo tipo de dolor, pero el dolor que hiere a tu hijo, ese dolor te supera, ¿verdad? ¿Cuántas veces te pondrías tú en su lugar y has deseado tener tú su dolor y que él no lo tendría? Es el dolor del que ama, viendo sufrir a su ser amado. Mira, para los romanos, Jesús solo es un ajusticiado más, como otro de tantos, al cual llevan a morir al Gólgota. Pero María
es la madre de ese ajusticiado al que llevan ensangrentado a morir. Hermanas, me dirijo a vosotras. Ella lo ha tenido entre sus brazos, lo ha visto crecer, lo ha visto nacer. María es la madre de aquel al que le gritan profetiza mientras le golpean. Hermanas, ella le ha enseñado a hablar, le ha enseñado a caminar. Es la madre que espera con alegría a que su hijo sea coronado con la corona regia del trono de David en un reino sin fin como se le ha prometido. Y de pronto lo que observa impotente, que el único trono donde le coronan, y no con la corona regia, sino con una hecha de espinas, es una cruz tortuosa y de espanto. Por eso, escuchen bien, hermanas, hermanos, apartando el dolor de Dios Padre, que desde el cielo contempla el escarnio y la muerte de su Hijo, el dolor de María ante la angustia del Señor Jesús fue el más grande del universo. Fijaos bien, hermanos, la espada que traspasaría el alma de María también traspasaría al mismo tiempo el propio corazón de Dios. Para María, ese momento es el más doloroso en su corta vida. Para Dios, es el momento más doloroso de la eternidad. Dos seres con naturalezas distintas viven, ¿verdad?, ese día, su momento más amargo. El dolor de ambos es el dolor de ver al que tanto aman agonizando, traspasado por la espada de la cruz. Dos seres distintos, el uno del otro, están siendo traspasados por un mismo dolor. Uno de ellos es grande, sublime, eterno, infinito, es Dios el Padre. El otro es una pobre, aunque bienaventurada mujer, finita, débil, imperfecta, de carne y hueso. Allí junto a los dos, junto a la cruz, lloran su dolor. Yo digo, qué extraño el privilegio de María, hermanos y hermanas, sentir y sufrir hasta grado sumo el mismo dolor que de forma infinita también le hiere a Dios. Un dolor que ninguno de los dos rechazan, un mismo dolor que ninguno de los dos puede evitar, aunque uno de ellos es precisamente todopoderoso. La espada, al fin, los atraviesa a los dos. El dolor atroz que siente el Señor Jesús en la cruz es el dolor que también le hiere a María, y no olviden que Jesús es Dios. Por tanto, a María le duele el dolor de Dios, le duele el trato que esos hombres le están dando, y la tortura de Jesús, que lo está desfigurando por fuera, a María la destroza y la desfigura por dentro. No sé si alguien está entendiendo. Dios le dice a través del anciano: una espada traspasará tu misma alma. No le dice el Señor por medio del anciano 2 espadas, 3 espadas, ni 5 espadas, no, una espada. Solo una en todo el transcurso de su vida tendrá el poder y la autoridad de traspasar el alma de María. Y esa espada no es otra que aquella que le hiere a Dios mismo. Ninguna espada más la puede traspasar. Iglesia, lo digo con rabia. A mí, sin en cambio, son tantas las espadas que me hieren. La de la enfermedad, la de la decepción, la de la crisis, la de no sentirme amado, la de no sentirme reconocido. Son tantas las espadas que pueden traspasarme, que Dios no podría decirme a mí como le dijo a María: una espada traspasará tu alma, Ramón, porque yo no podría saber a cuál se refiere, ya que son tantas. Al contrario de María, soy muy sensible y vulnerable ante todas las espadas con que esta vida injusta me traspasa, menos la espada que le hiere a Dios. A mí el dolor de Dios no me duele, pero a María solo una espada le puede traspasar, y es aquella que le hiere a su amor, el Señor Jesús. Dios le puede decir: una espada traspasará tu alma, aunque ella es muy joven, hermanas. Entre 13 y 15 años era la edad de las doncellas cuando se comprometían.
Ella tiene toda una vida por delante, con muchas dificultades y tristezas que tendrá que enfrentar, como la pobreza. José y María son pobres. Cuando nació el Señor Jesús, ellos no pudieron sacrificar un cordero, como era lo normal, sino una tórtola. Es la ofrenda de aquellos que son muy pobres. Pero la espada de la pobreza no la puede traspasar, porque el dinero no era lo más importante para María. Luego también, hermanas, sufriría la pérdida de su cónyuge, José. José no aparece nunca más, ¿verdad?, junto con María, después que Jesús cumplió los 12 años. Dicen los que saben, ¿verdad?, que José murió. Pero la espada de la soledad y de la pérdida tampoco le puede traspasar, porque lo más importante de María tampoco era José. El amor de su vida no era su cónyuge. El amor de su vida era y es Jesús. Y yo quiero preguntar a María, a la amada del Señor, a la iglesia del monte, si Jesús es realmente el amor de nuestra vida, ¿no tendría que dolernos también su dolor? ¿No tendría que angustiarme o angustiarnos también por lo que a Él le angustia? ¿Saben? Hay personas que creen que Dios no puede sufrir o que no sufre, que no siente dolor. Y nada más lejos de la realidad, iglesia del monte. Mirad, antes de que nada existiera, solo Dios era. Todo lo demás no existía. Y lo que no existe no puede sentir ni expresar sentimientos. Lo que no existe no tiene capacidad de amar ni de llorar. La naturaleza de la no existencia, por decirlo de alguna manera, es carecer de todo. El no poseer nada, el no tener, el no ser. Solo había alguien que sí existía, que sí amaba, que sí sentía, que sí se expresaba: Dios. Dios es el único ser real que siempre ha existido, pero Dios decidió crear al hombre. Hermana, hermano, atención, si tú puedes tener conciencia de tu existencia, si tú puedes expresar sentimientos como la alegría o el dolor, es precisamente porque fuiste creado a su imagen y semejanza, ¿entiendes? El poder reír o llorar, el ser sensible, no es algo tuyo original que te pertenezca, no, sino que es original y propio, exclusivo de Dios. Si puedes expresar sentimientos y sentir un dolor intenso en el alma, es porque te pareces a Dios. El insensible eras tú y yo, que no existíamos. Pero cuando nada existía, rodeado de la no existencia, Él siempre ha sido el único sensible, ¿entienden? ¿Acaso crees que a Dios no le duele lo que el pecado está haciendo en las familias humanas de la tierra? ¿Acaso creen que el dolor del mundo no le duele a Dios? Hermano, hermana, ¿crees que tu dolor no le duele a Dios? Por eso Él no fue insensible ante nuestro dolor. A Él sí le importa nuestro dolor, tanto que se dio en la cruz. Pero a nosotros, sin en cambio, permanecemos insensibles con Él. A nosotros no nos duele su dolor. No nos duele lo que a Él le duele. A María le duele el dolor de Jesús, que es Dios. ¿Saben por qué? ¿Alguien lo sabe? Porque su forma de mirarlo, porque su forma de percibirlo y de amarlo, no se limitaba a que Jesús fuera para María el Rey Mesías, sino también era su Hijo. ¿Entienden? Es decir, María, cada vez que miraba al Señor Jesús, aunque muchas veces no entendía sus palabras, ella, hermanas, lo sabía y lo sentía suyo. Para María, Jesús pertenecía a su círculo íntimo, familiar. Por tanto, en esos momentos de terror, a ella ya no le importaba si sería entronizado como el Mesías o no. Lo único que ella quería en esos terribles momentos, hermanas, es que Jesús no sufriera más. Que paren, que dejen de hacerle daño, porque a ella le duele tanto su dolor. Pero fue algo aterrador ver que no se trata de un extraño, que no se trata de un desconocido al que están despedazando, sino que es a su propio Hijo al que están matando. ¿Por qué no nos duele el dolor de Dios? Os lo digo, porque a diferencia de María, nosotros a Dios
no lo sentimos nuestro. Es como si para nosotros Él fuera un extraño y el dolor del extraño no nos duele. Podemos decir, vaya, qué mala suerte ha tenido esa persona, qué fuerte, qué triste lo que le ha pasado, pero luego sigo viviendo mi vida. Es cierto, pero si el dolor, si la injusticia, si la opresión es sobre un hijo o sobre un familiar, si la tragedia es en mi casa, todo cambia, la vida se detiene. Y el agravio que recibe ese familiar, lo recibo yo también, ¿verdad? Lo recibes tú también. Sus lágrimas son las tuyas, su dolor es el tuyo. Yo pregunto, Iglesia del Monte, tan lejos estamos de Él que no nos duele su dolor. El dolor del extraño, de alguien lejano que no forma parte del círculo de nuestra intimidad. Yo digo, Iglesia, ¿por qué no me duele su dolor? Estoy con Él cada día. Le hemos dado muchos años ya de nuestras vidas, horas de adoración. Le servimos en aquello, ¿verdad? Le sirvo en aquello que puedo. Sin en cambio, sigue doliéndome solo el dolor de aquello que me rodea, que considero mío. Y el dolor de los míos me duele tanto. Y son siempre las mismas espadas las que me hieren y traspasan. Se repiten una y otra vez. ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo para mí alguien lejano. Su dolor es el dolor del extraño. No percibo ni siento a Jesús como María, no. Sino que aún seguimos percibiendo a Dios como lo hacían Adán y Eva en el principio, en el huerto del Edén. Hermanos, para Adán y Eva, Dios es únicamente el creador y juez que le impone un mandamiento, que no coma del fruto so pena de muerte. ¿Han entendido? A Eva, la primera mujer, no le dolió atravesar el corazón de Dios el creador con la espada del pecado, porque el dolor de Dios para ellos era el dolor de un extraño, el dolor de un creador tan distinto a ellos. Dios no pertenece a su círculo de intimidad. Adán y Eva piensan, nosotros somos carne y hueso, pero Dios es distinto. Él es espíritu infinito. Adán y Eva piensan, nosotros somos seres humanos creados del polvo, pero Dios es distinto. Él es eterno, sin principio ni fin. Adán y Eva piensan, nosotros somos limitados, pero Dios es distinto. Él es todopoderoso. Para Adán y Eva, Dios no es uno de ellos, no forma parte de su intimidad, ni se parece a ellos. Él es el totalmente otro, el totalmente distinto. Eva le da de comer del fruto a su marido, y todos lo sabemos, diciendo, seremos semejantes al Creador. ¿Se dan cuenta? Se ven y se sienten tan distintos a Dios. Pero con María no fue así, hermanas. Eva, la primera mujer, no le duele traspasar el corazón de Dios por el pecado, pero esta vez la mujer sería también traspasada por la misma espada con la que traspasaron a Dios, porque ahora el dolor del traspasado en la cruz por el pecado no era el dolor de un extraño, no era el dolor de un creador tan distinto y lejano, sino el de alguien muy cercano, tan cercano, su propio hijo. Hermanos, a la relación de Adán y de Eva con Dios, atención, la relación de Adán y de Eva con Dios es distinta de la relación de María con Jesús. Para Adán y Eva el mandamiento de Dios son las palabras de su creador lejano y distinto, pero para María el mandamiento de Jesús son las palabras del amor de su vida. Y ahora digo, Iglesia, ahora las palabras de Dios para nosotros, Iglesia del Monte, no solo son las de nuestro poderoso Creador solamente, sino también las de nuestro gran amor. Escuchen bien, por favor, tienen que entenderlo, porque Él se ha hecho hijo nuestro. Él se ha hecho finito. El Creador se ha hecho criatura. Siendo espíritu se ha hecho carne. Se ha entregado para ser uno de nosotros, hermanos. Ya no es distinto de nosotros. Para que nuestra relación con Él y la forma en la que lo miremos a Él
no sea de la misma forma en la que Adán y Eva lo miraban y lo sentían en el huerto del Edén, sino de la misma forma en la que lo veía, lo sentía María, la de alguien nuestro. Porque Dios ahora también es humano. El diablo ya no puede intentar engañar al hombre diciendo, será semejante a Dios, porque Dios ya se ha hecho semejante al hombre. Él ahora es uno de nosotros. Su dolor ya no debería ser el dolor de un extraño, de un creador tan distinto, sino el dolor del que se hizo hombre para ser pariente cercano. Te quiero mucho, Jesús. Te quiero mucho, Padre. ¿Por qué no nos duele su dolor? Todo este tiempo me lo he estado preguntando, hermanos. Tú podrás pensar cuál es el dolor de Dios Ramón. Y yo os lo digo. A Dios le duelen los muertos. Jesús lloró sobre el sepulcro de Lázaro, ¿lo recuerdan? Y yo quiero preguntarles, si el Señor Jesús lo va a resucitar, ¿por qué entonces llora Jesús? ¿Es acaso un hipócrita? Hermanos, ¿por qué llora Jesús ante el sepulcro de Lázaro? ¿Sus lágrimas son falsas? Es que sus lágrimas no nacen de un dolor profundo. ¿Por qué llora frente al sepulcro de Lázaro? Os lo digo, porque aunque a Lázaro lo va a resucitar para vida, Jesús llora porque le duele el saber que no podrá resucitar a todos los hombres para vida. Él llora porque sabe que muchos Lázaros continuarán dentro del sepulcro por siempre, en la muerte eterna. Jesús llora las consecuencias del pecado. Ese es el dolor de Dios. Los que caminan muertos por el pecado y les espera como pago la muerte eterna si no se arrepienten. Yo no sé si hay alguien que está entendiendo hoy en mi iglesia. Mirad, dos mujeres de la vida se presentan delante del rey Salomón porque se disputan por un niño vivo. El niño vivo es el mío, dice una, y el muerto es el tuyo. Y la otra dice, no, el niño vivo es el mío y el muerto es el tuyo. Pero el rey Salomón dice con voz tronadora, partan por la mitad al niño vivo. ¿Saben por qué dice eso el rey Salomón? Porque el niño muerto también estaba presente en la corte. Si no hubiese estado allí el niño muerto, el rey Salomón solo hubiera dicho, partan por la mitad al niño. Pero tiene que ser conciso. Y para que no se equivoquen de niño, tiene que hacer diferencia y decir, partan por la mitad al niño vivo. Porque la disputa, iglesia, está sobre el niño vivo. Por el niño que tiene la vida. Toda la atención está puesta sobre el niño vivo. Toda la preocupación y la expectación está sobre el destino que le espera al niño vivo. ¿Con cuál de las dos mujeres irá? ¿O qué le ocurrirá? Pero a nadie le importa el niño muerto. Nadie llora por el niño muerto que también está allí. Y aunque todos saben que el destino inmediato del niño muerto es una fría tumba, a nadie le duele y a nadie le preocupa. Todos están absortos, preocupados por el niño vivo. Hermanos, yo creo que hoy sigue pasando lo mismo. Solo hay una preocupación en nosotros: el niño vivo. Toda nuestra atención está sobre el niño que tiene la vida, que son los cristianos, que son nuestra iglesia, pero no nos duele el niño muerto, que son los incrédulos. Sabemos que el destino que les espera a los muertos por el pecado es la muerte eterna, pero no nos duele. No lloramos como Jesús, porque estamos absortos, como hipnotizados por el niño vivo. Nos preocupamos por proveer para los vivos, para los creyentes, para los que tienen vida. Todo va dirigido al niño vivo. Sellos, reuniones, directos,
programas de todo tipo en el que se solicitan invitados de nombre, porque se disputan por la audiencia cristiana. La disputa sigue siendo el niño vivo, pero hay otra audiencia que a nadie nos importa, pero a Dios sí le importa el niño muerto. Estamos viviendo, hermanos, en la época de los telepredicadores, de los telesalmistas y sobre todo, hermanos, de los telemaestros. Ahora es la moda de ser maestro, hermano. Yo no sé qué ha pasado, pero de pronto todos saben teología y filosofía. Y es bueno, hermano, no digo que no, claro que sí que es bueno, pero yo pregunto, ¿qué habrá sido de los evangelistas? ¿Dónde están? Aquellos que lloraban en la noche por las almas perdidas, que lloraban en la madrugada por los muertos. ¿Dónde están aquellos que compartían el dolor de Dios? ¿Acaso nos han precedido todos? ¿Es que acaso todos están ya en el cielo? Pregunto, ¿y a nosotros? ¿Nos duele el niño muerto? Vuelvo a preguntar, ¿nos duele el dolor de Dios? Porque si no nos duele el dolor de Dios, algo en nuestra relación con Él va mal. Mirad, hermanos, en la crucifixión del Señor Jesús, póngame atención, por favor. En la crucifixión del Señor, ese día, ¿verdad?, de la crucifixión tomó lugar en la preparación de la fiesta de la Pascua, ya lo saben ustedes. Mirad, hermanos, los religiosos, ¿verdad?, judíos, sintieron una urgencia de bajar el cuerpo de la cruz del Señor y sepultarlo antes de que el sol se escondiera. ¿Han oído bien? A fin de que los cuerpos de los crucificados, pongan atención, no quedasen en la cruz en el día de reposo. Como pensaban que todavía Jesús continuaba con vida sobre la cruz junto con los malhechores, dice la Biblia, rogaron a Pilato que se le quebrantaran las piernas a Jesús y a los malhechores, porque a quebrantarle las piernas no podían apoyarse para respirar, y así morían rápidamente, y así poder quitarlos de sobre la cruz antes de que empezaría el día de reposo, así cumplir, ¿verdad?, con el mandamiento. Repito, a causa pues de querer cumplir con el mandamiento del día de reposo, los judíos le piden a Pilato que acelere la muerte de Jesús rompiéndole las piernas. Fijaros bien, hermanos, esta oscura y extraña paradoja. Estos religiosos se preocupan por cumplir con el mandamiento que Dios les dio, ¿verdad? Y al mismo tiempo no saben que la agonía y el sufrimiento tan atroz de aquel que está clavado sobre esa cruz es el dolor y la agonía del mismo Dios que le dio ese mandamiento. Yo no sé si están entendiendo. Atención, quieren cumplir a toda prisa con el mandamiento de Dios y al mismo tiempo no les importa el dolor que siente Jesús, que es el dolor de Dios. Se preocupan por cumplir con el mandamiento de Dios y al mismo tiempo no les importa su dolor. Pregunto, ¿le estará pasando eso a la Iglesia de Cristo? Lo voy a explicar un poco mejor. Mirad, hermanas, hay personas que han acelerado la muerte de un animal que a causa de un accidente, ¿verdad?, está muriendo lentamente. Y como saben que el animal va a morir sin remedio, que no tiene salvación, para que no sufra, lo han rematado, ¿verdad? Como el animal iba a morir de todas formas, han acelerado su muerte por compasión, para que deje de sufrir. Pero los religiosos quieren acelerar la muerte de Jesús el Señor, quebrantándole las piernas, no por compasión, hermanos, no es para que deje de sufrir, no es que les importe su dolor, no, a ellos les mueve, tienen prisa por cumplir un mandamiento, que el día de reposo no esté ningún cuerpo sobre la cruz. Yo digo, se puede ser meticuloso para cumplir con el mandamiento de Dios y al mismo tiempo no importarnos su dolor. Podemos ir cumpliendo con sus mandamientos, ser activos, dinámicos, constantes, trabajando en su obra, predicando, cantando, y al mismo tiempo vivir ignorando el dolor de Dios. Y si eso es así, ¿no nos convierte ello también a nosotros en fríos y vacíos religiosos? Atención, si no soy sensible y empático ante el dolor de Dios, ¿qué sentido tiene que me preocupe por hacer sus mandamientos? ¿Será por un motivo noble o tal vez el pecado de presunción y de ambición de protagonismo está cerca?
Yo digo, ¿cuántos de mi iglesia van a orar? Dios mío, quiero que tu dolor sea el motivo por el que predico. Quiero que tu dolor sea el motivo por el que me esfuerzo. Quiero que tu dolor sea el motivo por el que estudio la Biblia. Quiero que tu dolor sea el motivo por el que acudo y me conecto a la iglesia, por el que obro, por el que intercedo en la noche. Te quiero mucho, Jesús. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Pero el anciano le da otro mensaje bien distinto, hermano. El mensajero celestial le habla únicamente del gozo del privilegio, pero el mensajero terrenal le habla de una misteriosa espada que le va a traspasar el alma. El mensajero celestial le habla únicamente de la alegría, le dice salve, ¿verdad? La palabra griega es jaire, significa alégrate. Este saludo, ¿verdad?, era costumbre en la realeza. Le saludaban a César con este saludo: salve César. Pues después de una gran victoria le decían: alégrate César, salve, la victoria ha sido ganada. Le saludó como la realeza Graviel a María, ¿verdad? Por eso dice la palabra que María decía: ¿qué clase de saturación sería esta? ¿Verdad? Porque ella pensaba: si yo no pertenezco a la realeza, solo soy una pobre campesina, ¿verdad? El mensaje de Gabriel le anima a alegrarse y a saberse lo muy favorecida que ella, ¿verdad? Pero el anciano la advierte de un profundo dolor. Yo pregunto a la iglesia del monte: ¿por qué Gabriel, el arcángel, el mensajero celestial, no le habló a María de esa espada? ¿Saben por qué? Porque Gabriel no conoce esa espada. Gabriel únicamente conoce la espada que él tiene en su vaina. Gabriel solo conoce el filo de su espada invencible. Solo conoce la espada de la victoria. Al igual que Miguel, son los muy favorecidos y reconocidos mensajeros y guerreros celestes. No conocen la tristeza ni tampoco el dolor. No conocen la decepción. Gabriel solo conoce la bienaventuranza de ser un escogido, ¿verdad?, de Dios, y de vivir siendo inmensamente bienaventurado, sin ningún tipo de dolor, de duda, de frustración, en la misma presencia de Dios. Pero el mensajero terrenal era un anciano. Él sí conoce bien esa espada. Es más, él tenía una promesa de ver al Mesías antes de morir. Decía: tú me mostrarás tu salvación. El anciano, a diferencia de Gabriel, vive en un mundo condenado, en un mundo envenenado por la maldad, en un mundo sujeto a vanidad y dolor y muerte. Había llorado muchas veces, conocía muy bien el sabor del acero de esa espada, la espada del dolor. ¿Y saben qué? Dios, para dar el mensaje de la bienaventuranza a María, envía el mensajero celestial. Pero para darle el mensaje de la espada, del dolor, a María prefiere enviar al templo al anciano, alguien que sí sabe lo que habla. Yo no sé si están entendiendo. Dios prefiere enviar al mensajero terrenal, que carece de los vestidos celestes y solo tiene un atavío humilde. Pero a diferencia del mensajero cósmico, el anciano sí sabe lo que es estar pasado por esa espada. Y Dios es tan honesto que para comunicar ese mensaje a María prefiere utilizar al mensajero terrenal, al anciano, que sí sabe lo que es sufrir, que sí sabe lo que es tener el alma rota, que al propio Gabriel, que solo ha experimentado las tenuras inefables del bien en toda su expresión. Por eso hoy tengo que decirte, hermano, aunque carezcas de la elocuencia y del poder gramatical de Gabriel y no tengas su reconocimiento como mensajero de Dios, si en tu alma están las cicatrices profundas, las huellas de haber sido traspasado por la espada del dolor, prepárate también para ser el mensajero de Dios a María, a la amada de Dios, a la iglesia. Prepárate para pertenecer a una élite especial entre sus mensajeros. Estarás siempre en la aljaba de Dios como una saeta para ser diana y ser efectivo en todas las comisiones del Todopoderoso. Porque Dios no solo cuenta con Gabriel, Dios no solo usa a los mensajeros reconocidos y de nombre en España, también cuenta con ancianos traspasados, con mensajeros heridos, con hombres y con hermanas anónimas, para que comuniquen desde la experiencia el mensaje de esa espada a otras personas que serán también traspasadas por el dolor. Estamos viviendo en un mundo traspasado por el dolor. Por tanto, Dios va a utilizar a mensajeros traspasados para llegar hasta ellos. La iglesia como María es la muy favorecida, el utensilio de Dios para anunciar el mensaje de Cristo al mundo. Pero la iglesia no quiere sufrir. Todos queremos ser como Gabriel y dar el mensaje de la bienaventuranza, vestidos de gloria y sin necesidad de ser traspasados por ninguna espada. Pero en el mundo hay muchas personas traspasadas por el dolor. Necesitan también un mensajero que hable del mensaje, ¿verdad?, de la espada del dolor desde la experiencia, con el ejemplo, con compromiso y con compasión. Y mira, hermanos, para ser traspasado por la espada hay que tener cuerpo carnal, es decir,
se necesita ser un ser humano, y Gabriel no lo es. Gabriel es un arcángel, él pertenece a la dimensión celestial, con un cuerpo celestial. La espada del dolor de este mundo caído no le puede traspasar, ¿verdad que no? Por eso dice la palabra, hablando de Cristo, y me preparaste cuerpo. Porque él es tan honesto, hermano, que no quiso dar un mensaje de esa espada de dolor a María, a su amada, a la iglesia del monte, sin haber sido primeramente traspasado por ella. Traspasado por la espada de la cruz, él tiene un mensaje que dar a su amada. Él nos dio el mayor ejemplo. Él, verdad, nos informa. El mensaje del dolor no lo hace vestido de luz y de magnificencia, ni desde su trono, hermanos de gloria. Lo hace estando traspasado por la espada de la cruz desde la experiencia. Lo hace como un mensajero herido, y su amada, su iglesia, podemos entender el mensaje, podemos aceptar su mensaje de dolor porque lo hemos visto traspasado por la espada de la cruz. Él sí sabe lo que habla, hermano. De hecho es experimentado en quebrante. No le podemos reprochar nada, hermanos. Ya basta ya de reproche. ¿Qué más puede hacer él para que no le miremos como un extraño, sino como alguien nuestro y nos duela también su dolor? Te quiero mucho, Jesús. Te quiero mucho, Padre. Mirad, hermanos, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Atención, hermanos, dice la palabra del Señor, hiriéndole, lo dejaron medio muerto. Primero le despojan, ¿verdad? Y luego lo hieren. Dice, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Primero le despojan y luego le hieren. Primero le despojan de sus vestiduras, les arrebatan sus posesiones, lo que portaba de valor sus bienes, y después de haberle despojado de sus bienes le hieren. La espada del dolor tuvo autoridad para herir al hombre y a la mujer, escúchame, cuando a causa del pecado fueron primeramente despojados de la cobertura de sus vestidos de la santidad, ¿verdad? Y de todos sus bienes que recibimos en el Edén. Atención, escucha bien, iglesia. Sin en cambio, la espada del dolor tiene poder para herir a María y traspasarla, pero no puede despojarla. María fue traspasada, pero nunca dejó de ser bienaventurada. No pudo despojarla de la dicha que Dios le concedió. Siguió conservando todos sus bienes. La palabra griega es quejaritomene, la muy agraciada, la muy favorecida, por ser seleccionada por Dios para servir de instrumento para la encarnación de su Hijo el Señor. Y la iglesia, como María, será traspasada, pero nunca dejará de ser bienaventurada. Aun estando traspasados, continuamos siendo bienaventurados. Podremos ser heridos, pero no despojados de la dicha concedida. Los poderes hostiles no pueden arrebatarnos la dicha de que somos suyos y de que Él es nuestro, de que hemos sido perdonados, santificados y salvados, la dicha de que somos su amada y el utensilio de su salvación. La iglesia, como María, también es la quejaritomene. Dicha palabra aparece en Efesios 1:6 en referencia a los cristianos como escogidos. Todos los que estamos en Cristo somos los muy favorecidos. Entre todos los que hay en el mundo, Dios nos escogió a nosotros para recibir toda bendición espiritual. Nos predestinó, nos adoptó, nos aceptó en su Hijo amado por medio de su sacrificio en la cruz. ¿Me están entendiendo? Nos salvó por gracia y escogidos para colaborar con Dios en su glorioso plan de salvar a la humanidad. El hombre fue despojado por el pecado, ¿verdad? Fue despojado de la justicia en la que fue creado, perdió la santidad en la que fue formado, y cuando el diablo logró despojarlo con el pecado, ahora es constantemente herido por todos los poderes hostiles. Sin en cambio, María, la iglesia, podrá ser traspasada, podrá ser herida, pero no existe poder demoníaco ni terrenal de infortunio que pueda despojarte de la dicha, que pueda despojarte de la bienaventuranza. Nadie, iglesia, podrá despojarte del manto de gracia, del manto de santidad, del manto de hermosura, del manto de alabanza con el que el Rey de Reyes te ha vestido y te ha llenado por completo. ¿Por qué, Ramón? ¿Por qué es así? Porque el Rey Jesús se despojó voluntariamente de su ropaje invencible para así poder ser también herido, y allí despojado de su manto sin costura y de la visibilidad de su gloria, la espada maldita de la cruz lo traspasa. Sí, hermanos, ay, Dios mío, la cruz lo traspasa, es verdad, pero no le puede arrebatar la dicha. ¿Qué dicha, Ramón? Si está siendo torturado. La dicha que la propia cruz le brinda, la de ser nuestro Salvador,
la de ser nuestro Redentor, la de ser nuestro justificador, la de ser nuestro vivificador, la de ser nuestro sanador, la de ser nuestro estandarte, nuestro pastor. Esa es su dicha, esa es su gloria. La espada de la cruz lo traspasa, pero no le puede arrebatar su dicha. Habrá alguien que le quiera adorar en esta noche al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso la iglesia, como María, podrá ser traspasada, pero no despojada. Ay, Dios mío, mira, María, ¿verdad? Es traspasada, pero no despojada, y al mismo tiempo continuaba siendo bienaventurada. ¿Han oído bien? Pero un día María dejó de ser traspasada en la tierra para solo ser bienaventurada en el cielo, junto con el amor de su vida, que es Jesús. Por eso Dios le dio a María primeramente el mensaje de la bienaventuranza y después le dio el mensaje del dolor, porque la verdad de la espada del dolor será un tiempo, es temporal, pero la verdad de la dicha será para siempre. Así nosotros, a pesar de que somos bienaventurados, al mismo tiempo podemos ser traspasados, es cierto, pero acabaremos viviendo siempre únicamente bienaventurados en el estado eterno, junto al amor de nuestra vida, que es el Señor Jesús. ¿Habrá alguien que está atendiendo? Le voy a dejar como he empezado. Te quiero mucho, Jesús. Te quiero mucho, Jesús. Mirad, hermanos, os voy a dejar, ¿verdad?, con cómo he empezado, con el mensaje de Gabriel. Le ha dicho, salve María. La palabra griega, como os decía, es Jaire, significa alégrate. Este saludo era costumbre de la realeza. Le saludaban a César, ¿verdad?, con este saludo. Salve César, después de una gran victoria. Es decir, alégrate César, la batalla ha sido ganada. Y yo digo, hermanas, ¿por qué le saluda así el ángel a María? Hermanos, os lo digo, porque el diablo, el pecado y la muerte tenían a la humanidad sumida en un profundo caos, ¿verdad?, y dolor. Nadie podía ganarle siquiera una batalla en la más grande guerra de todos los tiempos, en la que todos estamos librando. Todos los guerreros, por más poderosos y valientes que eran derrotados. Abraham, Moisés, José, Daniel, todos acababan, todos siendo esclavos, todos sucumbían ante la muerte. Pero Gabriel le dice a María, alégrate María, he aquí que concebirás y darás un hijo. Alégrate, la batalla ha sido ganada. Pues ¿quién es ese ser que nacerá? Porque ni siquiera está embarazada, le ha dicho concebirás, ni siquiera está en su vientre, ni tampoco lo tiene entre sus brazos, aún no ha puesto su pie en el campo de batalla de este mundo. ¿Cómo que alégrate? La batalla ha sido ganada. Pero si todavía las hordas de Satanás, las hordas y las batallas de Satanás, ni los poderes hostiles han peleado contra él. ¿Cómo que alégrate? La batalla ha sido ganada. Si aún el diablo no le ha tentado en el desierto, ni la muerte ha luchado contra él durante 3 días en el frío sepulcro, no importa. Dios ha escogido el utensilio que eres tú, María, para que Él venga a través de ti al mundo. Por tanto, alégrate, la victoria está asegurada, aunque ellos no lo saben. El diablo, el pecado y la muerte y todos los poderes hostiles están vencidos y derrotados, porque el invicto, el campeón de campeones, el león de la tribu de Judá y la raíz de David, viene al mundo a través de ti a enfrentarlos en batalla. Alégrate, María, la victoria está asegurada. Hoy te dice Dios por medio de este mensajero traspasado, alégrate María, alégrate Iglesia del Monte, la batalla ha sido ganada por Jesús. El dolor de la espada que te traspasa será temporal, terminará y tu dicha será eterna. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos, un abrazo, Dios os bendiga mucho. Te doy paso, pastor.